Bueno, antes de pedirle a Oscar Tangelson que nos acompañe y cierre este panel, quería solo dejar un comentario. La verdad que hoy estoy invitado como moderador, pero estos temas me apasionan y he podido sumar otra perspectiva en los años que estuve al frente de la Subsecretaría de Políticas en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y señalar dos cosas muy puntuales para no extendernos. Primero, que una clave también acá pasa por la posición que tomamos como sociedad, como país, un poco Omar Perotti lo señalaba, frente a la tecnología. No es lo mismo ser usuarios de la tecnología que ser productores de las herramientas y conocer y participar de los adelantos. De hecho, una estadística: en Argentina, las empresas innovadoras, empresas que han hecho uso de la tecnología y del conocimiento para potenciar sus negocios, son las que más empleo crearon y más salarios pudieron pagar, y aumentó la productividad. Entonces, hay un espacio que lo sabemos, que lo tenemos que saber construir, que es esta alianza entre las nuevas tecnologías, participando en su diseño y no tomándolas de una posición pasiva. Estamos en tiempos de rememorar bicentenarios. Esto también es una dimensión de la soberanía que tenemos que seguir trabajando. Y la otra, la verdad, reconocer a los organizadores, agradecerle a Jorge Brugnoli la invitación, al doctor Gutiérrez, de permitirme participar de este modo, y reconocer en ellos la neutralidad con que han planeado y diseñado este seminario, en sintonía con la maestría, el MBA en empresas de base tecnológica. Y digo esta neutralidad porque también, lamentablemente, en los últimos tiempos se ha utilizado mucho esta cuestión del cambio tecnológico como una nueva herramienta para discutir salarios y derechos laborales. Y el mismo informe que señalaba Omar Perotti, o como nos compartieron desde el nodo del Reino Unido, plantea explícitamente que hay un límite o un regulador de este ritmo del avance de la tecnología y el reemplazo del trabajo, que es el salario. Si estamos dispuestos a cobrar menos, vamos a poder seguir teniendo un rol en la sociedad tal como lo conocemos. Y me parece que acá lo estamos tratando con neutralidad, con la mayor de las herramientas de sistematización, de reflexión, pero no siempre ocurre. Entonces, quería reconocer este planteo y este enfoque desde la UBA, desde la Facultad de Ciencias Económicas. Ahora sí, entonces, a Oscar Tangelson, que hoy está al frente, es el director del Instituto de Producción, Economía y Trabajo de la Universidad Nacional de Lanús. Le pedimos que cierre este panel. Bueno, buenos días a todos y todas, muchísimas gracias. Agradecerle a los organizadores, a Jorge Brugnoli, esta oportunidad, y me congratula particularmente que podamos comenzar a discutir sobre temas de prospectiva. Lo vengo haciendo en este campo de hace muchos años, mucho más de lo que querría recordar. En el año 84, dirigiendo el programa de empleo de Naciones Unidas en México, desarrollamos un seminario que fue Revolución Tecnológica y Empleo. Y en el 88, una reunión en Río de Janeiro, en noviembre del 88, Crisis Económica y Revolución Tecnológica, con la participación de todas las centrales de trabajadores de América Latina. Es decir, es un tema que desde hace rato realmente me preocupa, y creo que hoy hemos asistido a un conjunto de exposiciones que enriquecen esta discusión. Yo querría contextualizarlas de algún modo. Creo que el punto fundamental, o dos o tres de las ideas a debatir. Una primera, si el fenómeno de incorporación de la tecnología y lo que hemos escuchado en las presentaciones como un fenómeno de la realidad es realmente un hecho mecánico, o por el contrario, obedece a la toma de decisiones. Y yo creo que esta es la gran responsabilidad que tenemos hoy. Creo que hay circunstancias históricas
en que el cambio tecnológico forma parte de un proceso de transformación de todas las dimensiones de la realidad, y eso es lo que llamamos un cambio de paradigma, un cambio en términos de la realidad de los países, y de algún modo el documento que envía a los organizadores refleja eso, de algún modo tomando la experiencia de otras revoluciones tecnológicas y analizando qué tipo de impacto tiene. Y eso en este caso es 18 dimensiones de la realidad. Y como todo esquema bidimensional es insuficiente. Desde la naturaleza de las innovaciones, la hegemonía en el mundo, el rol de la Argentina, la organización de la producción, la lógica económica, el consumo, las relaciones laborales, la ocupación, el rol del Estado, la estructura política, la estructura económica del mercado, la distribución del ingreso, es decir, la educación, hay una serie de dimensiones que en circunstancias como la que estamos viviendo se modifican, y el trabajo forma parte de eso. No podemos aislar este tratamiento que hemos hecho sobre el impacto de tecnología y trabajo si no discutimos todas las dimensiones de la realidad, y particularmente una que mencionaba Roberto recién, es cuál es el propósito que tiene la sociedad. ¿Es neutral respecto a las condiciones de vida del conjunto de los integrantes de la sociedad, o por el contrario tenemos una posición proactiva respecto a la naturaleza de esos cambios? ¿Son la consecuencia de la aplicación mecánica o son por el contrario la consecuencia de la toma de decisiones? Y yo creo que este es lo que nos asigna una enorme responsabilidad. Tomando en cuenta experiencias anteriores, una parte de esto significa el presente forma parte de la historia. Y esto tiene dos significados. Los problemas que hoy enfrentamos, los problemas que tenemos a nivel individual, de una empresa, de una institución, de un país, no se produjeron anoche mientras estábamos durmiendo. Es la consecuencia de decisiones que tomamos en el pasado o no tomamos, de las cosas que hicimos o no hicimos. Y lo que es mucho más importante, porque nos asigna todo lo que llamo en el trabajo la generación del 2000, las varias generaciones que estamos tomando decisiones, es que el futuro no es aleatorio, no es la consecuencia de la aplicación mecánica de un hecho, digamos, indiscutible. Va a ser en gran medida consecuencia de las decisiones que tomemos, de las cosas que hagamos o no hagamos, y no simplemente la consecuencia de la aleatoriedad. En ese caso, ¿cuáles son las decisiones y qué importancia tienen? Fíjense, yo volviendo a mi casa de formación, dos hechos que me parecen interesantes. En el momento que me formaba aquí, hace muchos años, ya existía la facultad, había un aviso en el diario que decía: compre Siam, una heladera para toda la vida, y era un buen argumento de venta. Si hoy le digo a un chico joven, compre IBM, una PC para toda la vida, no me cree, y tiene razón. Y como decía muy bien Omar, el tema fundamental es que en ese momento había un mundo previsible frente a mí. Como hijo de trabajador pude acceder a la universidad, y eso fue un privilegio, pero tenía por delante un mundo previsible. Sabía que lo que me estaba formando me iba a habilitar para un conjunto de fenómenos que tenían que ver con mi situación personal, social, económica, etc. Hoy los chicos ya no tienen eso, están enfrentados a un mundo de incertidumbre. Y la responsabilidad que tenemos es reducir los márgenes de incertidumbre. Es decir, cuáles son nuestros espacios de libertad para tomar decisiones. Y esto es la enorme responsabilidad que tenemos. En el trabajo doy 2 o 3 ejemplos que a mí me parecen significativos. Cuando en el siglo XVIII inicia la revolución, la primera revolución industrial, y Inglaterra inicia su proceso hegemónico, que lo va a conducir a mantener la hegemonía durante todo el siglo XIX, España resuelve que trabajar no es de caballeros es la conquista, y por lo tanto la extracción de oro y plata de América era la forma de mantener su proceso de desarrollo. Y aquel que decimos que creó la economía como ciencia, Adam Smith, escribe un libro que me parece sumamente ilustrativo, que se llama De la naturaleza de la riqueza de las naciones. ¿Y qué es lo que dice en síntesis? La riqueza de una nación, dice entonces, siglo XVIII,
no es el oro y la plata acumulada. La riqueza de una nación es la capacidad de producción. Como España elige otro camino, lo que fue el primer imperio del mundo en el siglo XVIII, comienza un proceso de declinación que lo conduce a ser uno de los países pobres de Europa en 200 años. Esa responsabilidad es la que tiene una generación cuando define cómo va a posicionarse respecto a la transformación. Y creo que la situación actual no nos da el tiempo como para hacerlo demasiado extenso, pero pone de relieve una profunda transformación equivalente a de la primera revolución industrial. Del mismo modo que en la segunda, hacia 1880, con la aparición del acero, la electricidad, el motor de explosión interna, la irrupción del petróleo como la fuente energética fundamental, se crea un mundo. En este país, la generación del 80 toma decisiones que no fueron sencillas. Yo soy particularmente crítico de los resultados, pero no cabe duda que tomaron decisiones. Y la ley 1420 de educación obligatoria, laica y gratuita es parte de eso. El debate de Sarmiento sobre civilización y barbarie es la forma en que la dirigencia política asume una cierta visión. La derrota de Pellegrini implica que no nos industrializamos. Es decir, fue una generación que tomó decisiones sobre su inserción en el mundo en el marco de la transformación. A esto que nos lleva, que nosotros, todas estas generaciones, la dirigencia política, empresaria, sindical, social, académica, tenemos la enorme responsabilidad de definir cuál va a ser la naturaleza de las decisiones que adoptemos para construir la inserción del país y de nuestra sociedad en este mundo de transformación. Y no va a ser producto de la casualidad. No hay elementos irreductibles en esto. ¿Qué decisiones vamos a tomar? Y yo creo que ahí hay un campo sumamente importante de desarrollo que se mencionaba recién. En el ámbito específico de la formación y la educación, podemos continuar con el supuesto de que el transcurso de la formación superior, por ejemplo, implica que el que egrese tiene la formación suficiente para desempeñarse durante toda su vida profesional. Podemos pensar que una escuela técnica que forma un chico que egresa como tornero a los 18 años va a estar trabajando por lo menos hasta los 65, si no ocurre lo que mencionaba nuestro colega inglés, de trabajar hasta los 85, perspectiva posible. Pero si es hasta los 65, tiene 47 años de vida de trabajo por delante. Podemos suponer que la educación que recibió le va a permitir desempeñarse en un mundo tecnológicamente dinámico. Yo creo que estos son los grandes desafíos que explican. Una parte importante de la responsabilidad va a radicar, como se decía muy bien también, en cómo articulamos como parte del proceso educativo los fenómenos que tienen que ver con la formación en el mundo de la producción y del trabajo. Y por otra parte, algo que mencionaba recién, una parte significativa de la transformación tecnológica y la innovación se produce en el mundo de la producción y del trabajo, no en los institutos. ¿Cómo rearticulamos el sistema de formación y el sistema científico-tecnológico con la activa participación de los actores económicos y sociales y tecnológicos? ¿Qué rol le cabe a las entidades y a las empresas? ¿Qué responsabilidad tienen respecto a la adaptación de sus trabajadores? Escuchaba yo con mucha atención lo que decía el colega inglés, que a lo largo de los últimos años las empresas se han retirado del esfuerzo de inversión para formar a los trabajadores. Y estamos privatizando en cada uno de ellos la responsabilidad de la adaptación. ¿Es esto legítimo? ¿Qué es lo que ocurre con la productividad que se genera como consecuencia de ese incremento de capacitación? Volvemos a las viejas discusiones. Hablaba el secretario de Empleo hace un rato del tema del neo-taylorismo. ¿Qué es lo que propuso Taylor? Un mejoramiento de las condiciones de trabajo, la organización científica del trabajo, pero el incremento de los salarios como consecuencia del aumento de la productividad laboral. No fue ajeno a eso. Y según David Ricardo, lo más importante en la economía es discutir la distribución del ingreso.
Y yo creo que estamos dejando de lado en estos debates lo que implica realmente la genuina distribución del ingreso. Porque ¿a qué mundo nos estamos enfrentando? Miren, en el año 88, hace mucho tiempo, como ven, fui al Instituto Max Planck en Berlín y les consulté, porque venía con este tipo de antecedentes de lo que habíamos hecho en materia de transformación tecnológica, y le dije, ustedes van a robotizar. Alemania conservadora de Kohl, en el 88, antes de la caída del muro, me dijeron, y tenemos que robotizar todo, Oscar, si no, no podemos competir en esa época con Japón y Estados Unidos. Y entonces yo le dije, miren, los robots son fenómenos, trabajan todo el tiempo, no eligen delegado, no piden aumento de sueldo, tienen un problema, no consumen. ¿Cómo cierra este modelo? Alemania conservadora de Kohl me dijeron, estamos pensando en distribución directa. Transporte gratuito, educación gratuita, salud gratuita, en el año 88. Hoy estamos pensando en que en realidad cada trabajador se tiene que encargar de eso. Estamos perdiendo de vista la dimensión social del proceso de desarrollo. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como sociedad para garantizar que todos sus integrantes participan de este proceso de incremento de la riqueza? Por el contrario, estamos asistiendo a un mundo de creciente concentración. Lester Tudor lo plantea para Estados Unidos. Entre 1973 y el año 2003, el 90% del incremento de la riqueza de los Estados Unidos fue al 1% más rico de la población. Por eso no le aumentamos el impuesto a los ricos, al contrario, se lo bajamos. Entonces hay una discusión central. Si efectivamente el cambio tecnológico conduce a un proceso de incremento de productividad, ¿cuál es la forma en que vamos a poder garantizar la participación del conjunto de los integrantes de la sociedad de ese incremento de riqueza? ¿O va a continuar este proceso de concentración al que estamos habituados en el transcurso de los últimos 40 años? Yo creo que eso nos plantea un tema central en este proceso, y es el debatir no el carácter instrumental de la incorporación de tecnología, sino el debate central en toda sociedad, que cuál es la participación de sus actores, de todos sus integrantes en ese proceso, de lo cual no hemos discutido. Yo creo que una parte significativa de cualquier transformación es con qué criterio ético, con qué criterio de equidad, como decía Omar, vamos a plantearnos el incremento de la productividad. Porque estamos viendo esto desde una óptica muy mecanicista, muy economicista. Y creo que realmente tenemos que hacer un análisis mucho más articulado. Aquí planteé, como les digo, 18 dimensiones, procurando discutir cada una de ellas, porque lo que ha ocurrido, la experiencia histórica, es que se transforman profundamente todas las dimensiones de la realidad cuando hay un proceso de transformación tecnológica. Y esto significa modificaciones sustantivas. Y por lo tanto, ¿cómo nos preparamos como sociedad para hacer frente a este desafío? Yo diría, pensando en términos éticos, hay una referencia que me parece muy interesante, o dos. Una primera surge del concepto que tiene que ver en tiempos modernos con el concepto de justicia social. Una civilización antigua como la de los mayas tenían un libro sagrado que es el Popol Vuh, y en ese libro reflexionan acerca de todas las dimensiones de la sociedad, y una de las dimensiones que analizan es la que corresponde a qué cosa es un buen gobierno. Y el Popol Vuh, 1000 años atrás, lo que dice un buen gobierno es aquel que logra que todos se pongan de pie, que nadie quede atrás. Y a mí me parece una definición sumamente interesante como marco de interpretación de cuál es el tipo de distribución que vamos a hacer de los frutos del crecimiento, de los frutos para que se convierta realmente en desarrollo. Y el tercero, la última reflexión, es algo que me parece interesante, es de qué depende que realmente podamos hacer una cosa así.
¿Cuál es el criterio por el cual vamos a plantearnos una propuesta de aprovechamiento para el conjunto de los integrantes de la sociedad? Y una de las cosas que me parece interesante surgió de una visita que hizo Alain Touraine a la Argentina hace unos años, y resulta que Alain Touraine hizo una presentación en la Biblioteca Nacional. Yo tuve que comentar su presentación, y una de las cosas que planteaba frente al tema de la Unión Europea y de la integración, porque a mí me parece bien importante que analicemos en qué realidad hemos vivido. En el año 2002, nosotros estábamos metidos en un lío terminal en este país, pero en el mundo ocurrió un hecho extraordinario. Hace 1600 años que no ocurría, y es que un continente tiene moneda única. Es la desaparición del marco alemán, del franco francés, de la lira italiana, de la peseta española. No es un hecho monetario, es un hecho de profunda transformación geoeconómica y política. ¿Y en qué medida participamos de esa transformación? Según Alain Touraine, este fenómeno de la unión requería un hecho fundamental, y lo ejemplifico así: voluntad. Voluntad política de que realmente vaya en beneficio del conjunto de los integrantes de la sociedad. Y cuando me tocó comentar estas expresiones de Alain Touraine, yo dije: voy a dar una manifestación de esa voluntad que escuché de una mujer muy sabia, una mujer mapuche. Esta mujer mapuche dijo: para nosotros los mapuches, los pájaros no cantan porque amanecen, los pájaros cantan para que amanezca. Y yo creo que todos nosotros, argentinos, latinoamericanos, tenemos que trabajar muy duramente en el espacio que tenemos para que realmente vuelva a amanecer un fenómeno de acceso a la creación de riqueza en la magnitud que nos permiten las nuevas tecnologías. Requiere necesariamente una decisión ética respecto al uso que esa tecnología le vamos a dar en función del desarrollo de la sociedad. Porque de otro modo vamos a asistir a un mecanicismo que no conduce a nada bueno. No digo plantearnos esa visión crítica de Huxley en El Mundo Feliz. Recuerden las consecuencias a las que él llegó. Yo creo por lo menos que tenemos la responsabilidad, todas las dirigencias, de discutir en el marco de esta transformación cuál es la naturaleza de las decisiones que estamos adoptando, en qué medida tienen una activa participación de los actores de la sociedad y en qué medida nos conduce a una sociedad más justa, más desarrollada, con más productividad. No me cabe ninguna duda, y eso no lo pongo en discusión. El hecho es cómo se distribuyen los frutos de ese esfuerzo de creación.